Buenas amigos de Agenda Económica, gracias por estar una vez más en su programa, Agenda Económica. Jairon Severino Duarte y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, estarán compartiendo gratamente hoy domingo con Ivanhoe N.G. Cortiña, economista. Yo no sé qué más decir de él porque Ivanhoe es muy conocido, ¿verdad, Jairon? Demasiado conocido, así mismo. Fue tremendo, 25 años como funcionario articulista público. Del periódico El Dinero, que se sepa. Articulista, sí. Y hace unos aportes ahí que, bueno. Actualmente eso es lo más importante que creo que está haciendo. Yo no pero creo. Hay cosas que Ivanhoe hace que la gente no sabe. Ivanhoe es consultor internacional en términos económicos y conferencista. Y tiene ¿Me equivoco? 5 o 6 libros ya. Anda escritos. por ahí. Me equivoco. Tiene 5 o 6 libros escritos ya. Cinco ya. O sea que... Bueno, pero Ivanhoe, que no descansa, se dedicó en los últimos años, aparte de escribir, de analizar, de escribir en El Dinero, las conferencias que les dije, también sacaba tiempo para escribir el último libro de él. Lo que ha sido su último libro, no es que va a ser su último libro. Bueno, el más reciente. Es el más reciente. reciente. Es el más reciente. Esta vez él le llamó El Economista y yo conversando. Es un formato, si se quiere, poco usado, porque usa un diálogo socrático, como pude haber leído, porque ayer... Debe ser inmersivo, un libro inmersivo. El miércoles pasado, que fue que lo tuvo la puesta en circulación formal, yo leí un poquito antes de que él llegara allá y empezara el acto de formal, y eso fue lo que leí. Así que yo le voy a dejar que sea Jairon y yo que hablemos con él, sin conversar con el economista. Vamos a hablar con Ivanhoe N.G. Cortiña. No vamos a conversar con el economista, sino con el escritor, Ivanhoe N.G. Cortiña, que escribió el libro El Economista. Bienvenido, y yo Ivanhoe. conversando. Y bueno, Bienvenido. y es mejor hablar con Ivanhoe, ni siquiera el escritor, ni siquiera el economista, porque así es que uno se muere. Con el nombre de uno. Porque uno puede abandonar una carrera, puede renunciar a una carrera, puede dejar el ejercicio de una carrera y ya no lo es. Hablando de que tú dices que así uno se muere, tú en el acto de puesta en circulación, tú hablaste de la muerte. Sí. Como una variable. Sí. Como una variable a tomar en cuenta para medirla. Hay que parametrizar la muerte para fines de hacer inversión pública. O sea, tú hablaste de eso. Habla de tu libro y quiero que comience hablando precisamente de la muerte como una variable económica o una variable social para tomarlo en cuenta en términos económicos. Sí, ciertamente. Dentro de las estadísticas del registro civil que lleva a cabo la Junta Central Electoral, que es el organismo a quien le compete llevar este registro sistemático de las personas que fallecen por distintas causas, en cualquier país del mundo, pero en el caso dominicano, la Junta Central Electoral, esa información que se registra en forma sistemática es útil no solamente para hacer inversión pública, sino también para hacer inversión privada. Y de ahí la importancia de incorporarla en uno de los diálogos, el primero que aparece en el libro, porque puede trazar pautas, y de hecho la traza, para que hacedores de políticas públicas y encargados de proyectos importantes de inversión privada puedan tener una base hacia dónde poder dirigir algunas acciones. Por ejemplo, si usted quiere construir una escuela o un colegio, pues la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, son datos importantes porque te va a permitir hacer proyecciones, ¿no? Igual que para poner un centro hospitalario o un centro de salud, el nivel de morbilidad que pueda tener o la tasa de morbilidad. Y obviamente la tasa de mortalidad. Si va a poner un negocio de funeraria, un negocio de cementerio, también tiene que tener una información importante como la provee esto. Si va a construir viviendas o soluciones habitacionales, eso es importante conocer esos datos. De ahí la utilidad que tiene para cualquier inversionista público o privado este tipo de información. Entonces, cosas como esa yo quise aquilatarla, incorporándola al libro en formato de diálogo, y que, como decía en tu introducción, son diálogos directos. Y como sabes, los diálogos directos pueden hacerse de varias formas. Yo utilicé 3 básicamente. Una de ellas tiene que ver con el diálogo de tipo careo, es decir, de discusión. Otro tipo de diálogo es del intercambio de opiniones. Y otro tipo de diálogo es el de preguntas y respuestas. Yo te quiero interrumpir rápido. ¿Cómo no? O sea, vamos a estar claros,
Yo quiero que la gente se interese por el libro de una manera fácil y si se quiere, como curiosa. ¿Está bien? ¿Cómo tú haces una conversación entre tú mismo? Porque tú, o sea, el economista y yo conversando, pero tú mismo es que te contesta, tú mismo te preguntas, tú mismo te contestas. O sea, tú lo haces basado en unas conversaciones que ya tú has tenido con otros profesionales y lo traes por las opiniones diferentes que tú traes, que tú recoges y las guardas. Se dan las dos cosas. Hay conversaciones que son imaginarias por el lado del interlocutor y hay, la mayoría son conversaciones que, aunque me he reservado los nombres de con quienes yo interactué, realmente existen como personas físicas, existen en la realidad. Médicos, epidemiólogos, especialmente especialistas en epidemiología, ingeniero físico, ingeniero. O sea, tú lo que has guardado es en anonimato con las personas con las que se han conversado. Porque, bueno, me traía problemas con otros amigos que son de esa misma rama, ¿no? Claro. Y otros que quieren guardar el anonimato. También, pero como se trata de un libro, yo no creo que a nadie le moleste ese tipo de cosas. Pero preferí tomar esa decisión y si la tomaba con uno, la tenía que tomar con todos, ¿no? Entonces, esas conversaciones se desarrollan, el tema lo ajusto o el personaje que es el interlocutor lo selecciono a partir del perfil del tema. Si el tema tiene que ver, digamos, con el rebote estadístico, bueno, yo conversé con atletas vinculados al voleibol, vinculado al baloncesto. Si quería hablar sobre el tema de la educación, bueno, procuré un profesor, un docente, especialmente de la educación básica. Cuando tú, porque tuve el honor de ser invitado por ti y estuve presente, Jairo no pudo llegar porque se te rebosó la sala. Sí. Se te rebosó la sala. O sea, tú tienes poder de convocatoria, ¿no? Sí. Mira que tú estás fuera del poder. Tal vez no estando fuera del poder. Tal vez no es poder convocatoria, sino curiosidad que tenía la gente. Bueno, pero está bien, tú tienes 10 años fuera del poder. O sea, es raro que tú fuera del poder tienes ese poder de convocatoria porque los amigos abandonan a la gente. Aunque tal vez es que estoy oliendo a poder. No sé. Es posible. No sé. Yo estoy ahora mismo un poquito tupido. Okay. Pero aquí tenemos alcohol. Yo creo que a Jairo le está dando ese olor de poder. Okay, puede ser. Y el camarógrafo, que veo que está muy atento a ti. Tú hablabas del juego de espera. Sí. Yo quiero que tú hables aquí en el programa esa parte del juego de espera. Sí, porque fíjate, el juego de espera es una expresión que fue acuñada por un autor cineasta principalmente británico y que escribió una única novela que así le llamó Juego de Espera. Y que resulta, en esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo uso de esa expresión para abordar el tema del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y luego la extensión que eso ha provocado respecto a la relación entre Europa y Rusia. Entonces, él dice, el presidente Biden, que ambos lados, Europa como continente y Rusia como país, han tomado un compás de espera para tomar acciones en la dirección de sus intereses, de sus respectivos intereses. ¿Y qué resulta? Eso uno lo traslada a la economía y eso pasó aquí en el país. El año pasado, en el 2021, se produjo un juego de espera. La autoridad monetaria decidió ver cómo se comportaban los precios y llegó hasta articular un relato que decía que al principio del 2021, ¿qué decían? Que la inflación se iba a situar alrededor del rango meta, o la meta de inflación, que es un 4%. Unos meses después empezó a cambiar el discurso y decía que la inflación era transitoria. Y más adelante, cuando empezó a perder ese carácter, entonces se construyó otra relatoría diciendo que era una inflación importada. ¿Y qué resulta? ¿Eso era mentira?
No, lo que quiero decir No, por ese caso. No estoy valorando, en este caso no estoy valorando el peso. Ok, perfecto. No estoy valorando la medición. Lo que estoy diciendo, a propósito del juego de espera, que la autoridad monetaria, por estar esperando que pasara la transitoriedad de la inflación, por estar esperando de que los problemas mundiales se reduzcan, no tomó las decisiones a tiempo de política monetaria. Exactamente. Entonces ahí aunque obviamente ese discurso de la espera y de la transitoriedad de la inflación no fue un discurso construido solo en República Dominicana, bien lo sabemos, ¿verdad? Pero más de mucho con solo de... Bueno, no, está bien, pero por si acaso. Porque el problema no es que en otras latitudes se haya o no aquilatado esta, digamos, esta narrativa con la que se ha construido. Sí. Precisamente por el hecho de por muchos bancos centrales asumir esa posición, fueron imprecisos en sus modelos de predicción. Y esa transitoriedad del incremento de los precios ha terminado siendo prolongado. Porque ¿cuándo empezó el proceso inflacionario post-pandémico en la República Dominicana? ¿Cuándo? No, pero espérate, que lo explique. Julio del 2020. Sí, está bien, pero eso lo vamos a hacer ahora. Lo que pasa es que yo quiero que porque Jairo te está llevando al juego de espera también, que tú continúes con esa teoría del juego de espera. Sí, eso es lo que estoy aplicando, tratando de explicar la aplicación del concepto, ¿no? Sí. Y el juego de espera hizo que la autoridad monetaria accionara en forma tardía. Y al reaccionar en forma tardía, la inflación echó más raíces en la República Dominicana. Y por eso hoy día tenemos una inflación interanual de prácticamente 9.5%, más alta que cuando empezó a subirse la tasa de referencia del Banco Central en el país. Entonces, de ahí que jugando con ese tema de la espera, ¿no?, para tomar medidas, ha tenido un costo para la economía dominicana en términos del incremento de los precios. Pero si lo compara con el tema del ámbito fiscal, ¿no?, en esta lucha de la dominancia fiscal y la dominancia monetaria, ¿qué ha pasado? Que la dominancia monetaria tuvo que ceder a la presión de la dominancia fiscal. Y la dominancia monetaria asumió un papel más pasivo, más permisible, se puso a esperar qué va a hacer la autoridad fiscal y en esa pérdida de tiempo no jugó el papel de gerenciar los precios, que es lo que hace un banco central con respecto a los precios de la economía. Pero ¿qué influencia tenía el Banco Central para gerenciar los precios internamente cuando todas las variables no son dominables? No están a la vista. En primer lugar, el marco legal. La única autoridad en términos institucional que está facultada para manejar los precios es el Banco Central. Sí. Entonces, partiendo de esa facultad, entonces se supone que esa área es de su jurisdicción y al serlo está obligado a utilizar las herramientas de política monetaria y una de ellas es la tasa de referencia. Correcto. Sí, e insisto que la aplicó en forma tardía. Sí, pero no olvidemos que en la mesa de la Junta Monetaria hay un representante de la parte fiscal sentado ahí. Por eso que hablo, que la dominancia fiscal le tumbó el pulso a la dominancia monetaria. Bueno, pero... ¿Por qué? Porque se priorizó a nivel de objetivos de política pública que el crecimiento económico estuviera por encima del tema del manejo de los precios. Bueno, porque entendían que era transitorio. Pero entendían que era transitorio por un error de apreciación. Bueno, ¿Por qué error de apreciación? Porque solamente hay que ver la teoría cuantitativa del dinero, que no se descubrió ayer. Hace mucho que se descubrió. Y en esa teoría cuantitativa se explica muy claramente que una de las principales causas del incremento de los precios en cualquier economía es la expansión monetaria. ¿Y qué pasó con la expansión monetaria en la República Dominicana y en el mundo? Pero aquí, en el patio. Bueno, que en el año 2020 creció en 21%. No, 21% en el año 20. Y en el año 2021 creció en 14%. ¿Y qué dice el programa monetario de la autoridad? Que en el año 2021 debía crecer en 8%. Entonces, esa expansión monetaria
estaba a la vista de cualquier hacedor de política pública, de que en algún momento, si no se reaccionaba a tiempo, y de ahí lo de juego de espera, si no se reaccionaba a tiempo, entonces iba a provocar lo que estamos viviendo hoy día y padeciendo todos los dominicanos, pero especialmente los sectores más vulnerables. Sí, pero usted está endilgándole la inflación única y exclusivamente a factores internos. No. Lo que quiero desmontar la relatoría de que la inflación era importada. Bueno, y, sí, y yo digo que la inflación tiene 3 componentes. Sí. La importada, la monetaria y la fiscal. Bueno. ¿Y la fiscal por qué? Sí. Porque ¿de cuánto es el histórico del gasto público en la República Dominicana de los últimos 20 años? 16%. ¿En cuánto estuvo en el año 2020 el gasto público con respecto al PIB? En 25%. ¿Y en cuánto estuvo en el año 2021? En 19%. Es decir, que también ese es otro componente que le sumó presión a la demanda agregada. Sí. Pero no es que eso no se entiende, ellos lo entienden. Lo que pasa es que se jugó al juego de espera, valga la redundancia, porque se creyeron, ¿no? Que le creyeron al discurso internacional de que la inflación era transitoria. Sí, pero tremendo error. Porque Ezequiel está saltando algo también. ¿Qué estoy saltando, Jairo? Vamos a ver. Por ejemplo, estamos saltando un cisne negro por ahí. ¿Sabe por qué? Miren, porque eso de la transitoriedad de la inflación era un discurso basado en lo que la pandemia trajo. Pero vino algo después. Vino algo que nadie esperaba. Lo que Putin hizo en Ucrania. Y eso generó lo que todos sabemos hoy día, un problema de suministro, de logística, falta de alimentos, de materia prima, petróleo, el problema de suministro de gas en Europa. Jairo, tú no sabes que hoy... No, yo solamente estoy en el día de ayer, el jefe de la Reserva Federal le echó un boche al presidente de los Estados Unidos, justo por argumentar eso. Bueno, pero hay independencia. Bueno, pero el pero jefe... no, es un error. Bueno, los precios a nivel internacional de los alimentos y del petróleo no comenzaron con la incursión militar de Rusia a Ucrania, eso no es verdad. Eso le agregó presión, pero los precios comenzaron mucho antes. Señor, la verdad, déjame decir una cosa, Ezequiel, espérate, no del cambio, Ezequiel. Dime. Porque Ivanhoe, y obviamente Ivanhoe es una persona de la que yo más respeto en estas líderes del análisis económico. Pero ciertamente siento que hay un poco de injusticia con el Banco Central en este momento. Porque hay que estar en los zapatos, no del Banco Central de aquí. La Fed, señores, la Fed está subiendo la tasa de interés como nunca antes en la historia, la Reserva Federal de Estados Unidos. Y la inflación, ¿cómo está en Europa? Por además, el gobernador del Banco Central y todo el equipo está ahí desde el año 2004. Nunca se habían encontrado con una situación como esta. No, pero que yo no estoy responsabilizando únicamente a la autoridad monetaria. Yo dije que habían 3 componentes, incluía el fiscal. Usted dijo que la dominancia monetaria fue dominada, valga la redundancia, por la parte fiscal. Por la dominancia fiscal. Y eso es falta de institucionalidad en la República Dominicana. Sí, porque la autoridad monetaria tiene autonomía e independencia. Pero además una cosa, ¿cuándo fue la incursión militar? ¿Cuándo se inició la incursión militar? El 23 de febrero. No, de marzo. Fue en febrero. Está bien, póngale que en febrero. ¿Y desde cuándo están los precios disparándose? No, desde antes. ¿Desde febrero? Desde antes. Entonces, desde antes, es muy claro eso. Ahora se agravó el asunto. Vamos a hacer la primera pausa y volvemos con Ivanhoe Nejeco. Continuamos con Agenda Económica entre risas, porque las pausas precisamente se hacen comentarios que no se pueden decir en el aire. A partir de este segmento se agrega al programa uno de los dueños del mismo, Luis Manuel Piantini. Fundador. Y claro.
Muchas gracias. Estamos conversando con Ivanhoe NG Cortiña, que vino acá para hacer una especie de promoción de su libro. Puso en puesta en circulación formalmente en el pasado Bonita miércoles. portada, El pasado miércoles. Excelente. Y ya estamos conversando con el economista. Aunque ha El faltado, economista y nosotros conversando. y aunque ha faltado decir que el libro ya está a la venta. ¿Dónde está? En la librería Cuesta a 700 pesos y está en Amazon también, en el formato digital, a $10. Es decir, que todo el que pueda mostrar algún tipo de interés en leer este tipo de lectura, perfectamente lo puede hacer yendo a la librería Cuesta de Santiago o aquí en la capital, o bien, si lo quieren en formato digital, comprarlo por Amazon. Interesante. $10 vale la pena, Sí. en vez de pesos. Sí. Y no tiene aplicada ni la inflación ni la reduflación. No hay Sí, porque reduflación. bastante páginas. Sí, 407. Antes de que comencemos con el debate, quiero hablar un poquito también de ese acto, donde tú invitaste a Antonio Siriaco, decano electo, ya hoy decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y tú tuviste una especie como de conversación en el público, y precisamente hubo una conversación contradictoria conceptualmente. O sea, él tiene, en cuanto a la inflación, tiene un concepto, tú tienes otro, y fue interesante, y es casi lo que estaba diciendo Jairo. Parece que Jairo cogió el diálogo de Siriaco. Háblame un poco de ese conversatorio. En el guión lo que tratamos de replicar uno de los tipos de conversaciones que hay en el libro, que como te decía, hay uno que es de intercambio de opiniones. Y justo eso fue lo que hicimos con el profesor Antonio Siriaco, recién electo decano de la Facultad de Economía de la UAS. Y establecimos una conversación en torno a las causas de la inflación. Y yo creo que nosotros coincidimos en la mayoría de los puntos. Fueron más puntos coincidentes que los puntos disidentes. Y es normal que eso acontezca. En el libro también aparecen así ese tipo de intercambio, en donde uno de los interlocutores puede opinar de una manera y yo como autor, que es el economista, también opino de otra forma. Así como lo estamos haciendo aquí. Jairo ha entendido que yo le he cargado todo el peso al ámbito del Banco Central, pero no creo que él, tal vez me he expresado mal o él no me ha interpretado correctamente. Yo he dicho que la autoridad monetaria tiene una cuota de responsabilidad, pero así también la tiene así también la tiene el gobierno central y así también lo tiene el entorno internacional con el tema de los precios. Esa es la pura verdad. Y yo creo que hay datos que pueden sustentar, pueden evidenciar, pueden soportar este juicio, ¿no? Yo lo que también he tratado, si no de desmontar, por lo menos de contradecir, de que no es cierto que la inflación tenía carácter transitorio, como se lo decía al profesor Siriaco, y que tampoco la inflación es de carácter puramente importada, sino que interactúan otros factores. Yo te hice la pregunta, y escúchame, Luis Manuel, para que ya ustedes, para que tú entres, porque tú entraste ahora. Y ahí Jairo también hizo la de él. Ya que tú entiendes que la parte fiscal tuvo una dominancia sobre la parte monetaria, ¿qué tú hubiese hecho? Tratar de convencer, dependiendo en qué hacer estuviera. Si hubiese estado en el ámbito monetario, yo hubiese peleado más la parte que tiene que ver con la dominancia monetaria. Si hubiese estado en el ámbito fiscal, yo no le hubiese propuesto al presidente que le doblegáramos el pulso a la dominancia monetaria. Que se hiciera una coordinación mayor de la política. Hay que explicarse un poquito mejor ahí. Sí, Bueno, claro. Explica un poquito mejor. Decía que había que decirle, presidente, ¿qué objetivo buscamos en el 2021? ¿Que la economía crezca en 12% o que la inflación sea de 9%? Porque que la economía crezca mucho sobrecalienta la economía, ¿no? Y que la inflación sea alta se aparta del ancla, del precio ancla de la economía, que es la meta de inflación. Sí. Y que el presidente conociera eso y se estableciera cuál iba a ser la prioridad. Si la prioridad, yo no sé si lo discutieron, yo entiendo que sí, porque si yo fuera gobierno yo lo propiciara, ese tipo de discusión.
si estuvieran en una de esas posiciones. Si lo hicieron y creo que el argumento que prevaleció fue el de que la economía creciera, porque había un poco de orgullo, ¿no? De que estamos creciendo dentro de la crisis. Y bueno, qué bueno que crezcamos, pero crecer por encima del potencial, ¿qué tan necesario? Tener el récord, porque entonces aquí tenemos el complejo todavía de la época de Trujillo, el ingenio más grande, o lo que fuera más grande. Entonces, la economía que más creció en la región. Pero no es malo eso. No es malo si usted no amenaza los precios. Pero fíjate una cosa, ahí abajo. Yo creo que hay un elemento que es la recuperación de un medio productivo que dejó de operar y que comenzó a operar con recursos no fiscales, porque yo creo que la parte fiscal no jugó su papel que debió haber jugado, como tú señalas. Yo creo que la parte fiscal no presionó y el déficit público prácticamente fue cubierto con recursos externos. Ahí yo creo que hubo un problema de la parte fiscal en la parte sectorial, en el manejo sectorial. Pero hay un elemento también que creo que tú no has señalado dentro de los 3 elementos que señalaste, de la fiscal, monetario y externo, que es que esto es una economía estructuralmente muy monopólica y oligopólica. Y eso juega un papel fundamental en el momento de la fijación de los precios de los artículos. Como no hay competencia, entonces los comerciantes industriales, y aquí no hay un aparato del Estado que pueda determinar, como en los Estados Unidos, cuando tuvo el crecimiento de las medicinas aquí ha sido extraordinaria. A eso nadie le ha puesto la tapa al pomo. Y tú vas a una farmacia, a mí se me duplicó prácticamente el gasto en medicina y así por el estilo. Y son laboratorios que tienen su confección aquí en República Dominicana, que tampoco es una materia prima que ha tenido un costo tan elevado de insumos importados. Entonces, hay elementos estructurales que combinaron esos factores externos y una liquidez que se dio en la economía, una liquidez monetaria que sí el Banco Central comenzó a reducir a partir del mes de julio, agosto, con la colocación de bonos. Y aumentó la tasa de interés mucho más anticipadamente que la Reserva Federal. Ahora, hay elementos, como te digo, hay elementos estructurales en la economía dominicana que no te dejan que el mercado opere libremente como oferta monetaria, como oferta y demanda. Pero, Piantini, esa estructura productiva dominicana, por no llamarle de otra manera, que pudiera llamarla, es la que siempre ha existido. O sea, no es nueva, no apareció ahora en la crisis. Siempre ha operado de esa forma. Sí, pero hay y si vamos a eso... Pero cuando hay elementos de escasez te presionan más. Pero si vamos a eso, de que esa estructura está aportándole a la inflación, que yo no lo niego, y que no es un componente del mercado, lo propio podríamos decir entonces en materia de las intervenciones del Banco Central en el tema cambiario. Y también lo podemos decir, claro. No, al contrario, porque el Banco Central dejó que se apreciara la moneda, no intervino. ¿Cómo no? Oh. Y también podemos decir lo mismo con el tema fiscal. Los subsidios a los combustibles es una forma de no dejar que el mercado establezca el precio. Pero es otra cosa. No, es lo mismo. No, es una acción fiscal. Es una acción del gobierno sobre los precios de un bien que afecta a todos los bienes de la economía, como es el petróleo. Pero que tú estás diciendo que no se dejó operar las fuerzas del mercado en términos por el gran peso monopólico que tiene la estructura empresarial dominicana. Eso lo digo yo. Claro, y lo estoy diciendo hace tiempo. Y lo de la inflación transitoria lo dijimos aquí a mediados del año pasado, que eso era un disparate también. Yo lo que estoy diciendo es que también hay más elementos que se apartan de la economía de mercado, que es justo el tema de los subsidios, ¿no? Aunque yo puedo defenderlo. Pero subsidio de los Estados Unidos también al sector productivo. ¿Por qué lo defendería? No, yo lo que quiero destacar es que si vamos a atacar que la estructura monopólica
ha contribuido a la formación hacia el alza de los precios, también podemos decir, como distorsionante de las fuerzas del mercado, también tenemos que llegar a la misma conclusión con el tema del subsidio, porque los subsidios distorsionan las fuerzas del mercado. Ese es el punto. Bueno, ya hay un momento dado en que el mercado hay que controlarlo. Y otro punto, tú no puedes dejar el libre mercado. Y otro punto que yo no estoy de acuerdo con lo que ha planteado Piantini es que el tema del déficit fiscal. Porque es que fíjate, es que no importa que el déficit fiscal, perdón. Pero ¿cómo se financió? Pero espérese, no importa que sea con financiamiento externo. El hecho es de que el aumento del gasto público se sumó a la demanda agregada. Y el dato lo soporta, porque lo he aportado. Entonces, no importa el mecanismo de financiamiento, lo que importa es el impacto del aumento del gasto público en la economía. Y eso genera inflación. Ese es un componente más. Ivanjo, tú sabes que al final de año fue que se dispararon los gastos de inversión porque los metieron en una caja para gastarlo este año. Lo que hicieron fue una transferencia de cuenta. Ahí no hubo gasto de inversión de ninguna especie, que es algo que el Banco Central tiene que calcular y que evaluar, porque tal vez lo pusieron como parte de la inversión efectivamente del sector público el año pasado y no ha sido así. Pero vamos a los datos. Los datos dicen que el gasto público como porcentaje del PIB en el año 2021 fue de 19%. Pero te estoy diciendo que eso lo pusieron como gasto y no fue gasto nada. Bueno, ¿y cuánto fue? Bueno, yo estoy partiendo de los datos. Yo no estoy partiendo de lucubraciones. Porque no es lucubraciones. Pero claro, hay expertos del presupuesto que lo han dicho y lo han publicado. Los otros años son 16%. Bueno, pero además, es con los datos que hay que hablar, Piantini, con los datos. Sí, pero te estoy diciendo los datos. Pero además, es que la demanda agregada no solamente lo aumenta el gasto de capital, el gasto corriente aumenta la demanda también. Sí. Entonces, que posiblemente por ahí el gasto corriente siempre ha sido mayor que el gasto de capital. Sí, en una proporción de 87-13. Pero depende cómo se financia. Si se financia con inorgánico, te presionan los precios. Si se financia con crédito del Banco de Reserva, te presionan los precios. Si se financia con dinero externo, con dólares que lo ponen en la calle y aprecian el peso, que fue lo que pasó, que ellos lo que hicieron fue que colocaron los dólares en el mercado y apreciaron el peso. ¿Quién es ellos? El gobierno. Usted ve. Entonces usted me da la razón de que... Pero apreció el peso. No, es que yo dije, yo había dicho que habían acciones administrativas que habían incidido en el tema del tipo de cambio, ¿no? Así como hay, y todavía los hay, decisiones administrativas que van por el ámbito fiscal y que han reducido la presión de los precios por el tema de los subsidios. Bueno. Lo que pasa también era que las actuales autoridades cargan con un maleficio y cargan con un handicap el tema de la depreciación monetaria. Y para ellos sí ha sido eso un tema importante a nivel mediático, ¿no? De presentar, porque recuerden que el tipo de cambio estaba 60 por 1. Llegó al 60 por 1. 58, 58. No, llegó a 60 por 1. Aquí en la República Dominicana. Hubo transacción, por decirlo así. Bueno, entonces llegó al 60 por 1. Poco tiempo. Pero se veía que no era sostenible eso. Bueno, pero el mercado no lo aguantaba. Eso es un argumento, que no te lo voy a discutir. Un argumento tuyo, porque tú tienes tu argumento también. Ahí está la cifra, ¿verdad? Claro. Pero cuando vemos tú metes tu argumento, ¿verdad? La tasa del Banco Central, en el reporte no está al 60. No está al 60. Pero estuvo muy próximo. Sí, bueno, de todas maneras hubo un buen flujo de divisa el año 2000. Demasiado dinero entró. Auxiliado por las ayudas. A principio de año. El gobierno adelantó. Se fue al mercado y adelantó. Pero no nos sintamos orgullosos de eso. No, discúlpame. ¿De la divisa? No, de la remesa. Porque es que, no, de la divisa hay que sentirse orgulloso. Las remesas no son el resultado de políticas públicas. No, está bien. Bueno, posiblemente. Yo estoy hablando de la generosidad. De que el año pasado. El aumento de la remesa de 5.000 millones fue una donación del gobierno americano a este país. Son varios factores. Tampoco así. Sí, eso lo digo yo. Porque eso vino de la parte fiscal de los Estados Unidos. Sí, yo estoy de acuerdo con Piantini. No me hable de que fue una donación del Estado. Eso fue una cooperación de los dominicanos. Sí, naturalmente. Está el componente. Porque le gusta mucho hablar bien del Estado americano. Pero por la donación
naciones federales. Hay una, claro, la familia dominicana. Yo sé por qué lo digo. La diáspora dominicana recibió grandes inyecciones de recursos y eso facilitó el aumento de las remesas, pero el origen estuvo en el fisco norteamericano, o sea, en el sector público norteamericano, que aumentó la oferta. 25% del Producto Interno Bruto, un déficit. Así es. Financiado por la Reserva Federal. Sí. Ese fue el problema. Entonces, a lo mejor critica aquí. No. O sea, es que el dólar tiene un efecto en el mundo ¿Y tú vas a entero. comparar el dólar con el peso? Obviamente que no. Pero estoy hablando Bueno, por de lo eso que se pasó. generó la inflación a nivel quiero, mundial, ¿verdad? por esa presión de Por los eso dólares mismo. dando vueltas. Pero se la quieren encargar, y se hay la quieren encargar a Putin. hay una teoría del expresidente Fernández que no lo he oído. Ajá. ¿Mm? ¿Cuál es? Que es la teoría de la financialización de los commodities, que eso ha pasado ahora más que lo que pasó en el año 2009, 2010, 2011, que él llevó ese tema al seno de las Naciones Unidas y la planteó por primera vez en Ginebra, en una conferencia maestral que dio en la UNTA. Eso es uno de los elementos básicos que ha afectado el mercado también de precios. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, el inicio del segmento, señor director, vamos a hablar de mi polocher o de mi t-shirt. Bueno, del t-shirt tuyo está en mi promo. t-shirt, que es un cuadro de Iván Tobar, y vamos a hablar de él y por qué yo lo llevo puesto hoy. Para diferenciarte de mí. Continuamos conversando con el Bajo NG Cortiña, que ya prácticamente no es un conversatorio, es un debate, lo que tenemos ahora. No, el libro es el economista y yo conversando, pero ahora es un debate. Sí, pero yo ahora quiero convertirme en el llanero solitario de esta mesa. Desde el año pasado, yo quedé abandonado por todos ustedes, a partir de que yo vengo con la idea de que el gobierno debió tirar su reforma fiscal integral. Luis Manuel me ha dado boche por todos lados, Jairo me ha dicho de todo. Tú, después que dijiste que sí te retiraste de la teoría, el expresidente Leonel Fernández dijo que tampoco era momento, el expresidente Luis Abinader desistió de la reforma fiscal. Yo insisto en que debimos tener una reforma fiscal integral a partir del año pasado, con todo y que no era el momento, que no era el momento. Para mí era el mejor momento. Para mí tú nunca has definido ahora, con la aplicación. Yo siempre te lo he definido, tú no me escuchas. Tú no has definido. Yo siempre te digo que no necesariamente reforma. una reforma fiscal es poner más impuestos. No. Siempre lo he dicho, ¿cierto, Jaro? Pero no necesariamente no quiere decir que sea tu posición. Tú no has definido tu posición, es el problema. Mi posición es que hay que hacer equilibrios fiscales, donde hay que reducir impuestos, hay que poner impuestos y hay que aumentar otros. Ajá. Pero ahí está en la mesa, hubo algunas instituciones como CRES que dio una propuesta, que no hay que coger la de ellos. El gobierno finalmente tenía la de ellos, pero se quedó agachado. Había que hacer una reforma fiscal. Ahora, yo quiero por el orden, por ti que eres limitado. ¿Por qué no era momento de hacer la reforma fiscal? Mira, yo Tienen siempre... 2 minutos cada uno. No, al principio de la gestión gubernamental yo planteaba de que era conveniente, que era el momento para promover una reforma fiscal integral en la República Dominicana. Pero, ¿cuándo comencé yo a cambiar esa posición? Cuando ellos empezaron a decir que los ingresos estaban creciendo en forma casi exponencial y que habían saneado el tema del gasto público. Entonces, esos son los dos principales del componente de una reforma fiscal. Está el componente de financiamiento también, que es un tercero, ¿no? Pero si usted ya ha atacado los dos principales y ha dicho que con éxito, entonces ya yo no le veía sentido a una reforma fiscal. No porque, porque le compré el argumento al gobierno y le di su propia medicina. Es decir, usted me está diciendo que los ingresos aumentaron y que sanearan el gasto público. Pues entonces ya no necesitamos una reforma fiscal. Ahora,
desde el gobierno se dice que no es el momento, que toda acción gubernamental que genere conflicto no es el momento para promoverla. Leonel tampoco quiso hacerla. Que genere discusión. Y es penoso porque toda iniciativa genera discusión. Leonel tampoco quiso hacerla. En el 2008, que le correspondía, o en el 2007. Durante los gobiernos de Leonel, fueron varias las reformas que se hicieron. No. Varias, Pero en el 2007 era la mejor. Claro, El mejor varias. No una, no varias. Pero en el 2007 hasta fue aconsejado por los asesores de él y los funcionarios. ¿Usted, señor? Bueno, el asunto está en que Bajó ha estado un poco, digo yo, cortante a veces, digo yo. Sí, porque... Pero olvídate de Banjo, yo quiero tu opinión. No, de la reforma. Sí. Pero yo creo que la reforma hay que hacerla, pero no para aplicación inmediata. Hay que programar su entrada. El año pasado no debió. Pudo haber sido, pero no para aplicarla inmediatamente, porque no era correcto. El entorno, como quiera, era el debido. Yo creo que había un asunto hasta de, no solamente por el entorno, el contexto, hasta de humanidad, digo yo. Porque es que la sociedad no estaba en eso. No estábamos preparados para eso. Es un año de crecimiento de 12.5, de 12.3. Sí, pero donde hay equilibrio prácticamente pero parte del crecimiento. Lo que estaba era recuperando en la caída. Claro, o sea, el crecimiento no era un asunto real como tal. El crecimiento real fue de 4 algo más o menos, ¿verdad? Bueno, todo el crecimiento fue real. El problema es que con relación al 2019 aumentó 4 puntos más. Pero si tú no le metes gasto, no hay crecimiento. No, obviamente, pero tú no puedes meter una reforma fiscal ahí tampoco. No, yo no soy el partidario, él es que es el partidario, entonces a mí no me habla de eso. Yo estoy buscando la opinión de ustedes contraria a la mía. Porque también hubo algo importante. Ustedes dijeron que no. En el 2021, la inflación benefició el nivel de ingresos del gobierno. La inflación también, sí, es por eso. Porque las recaudaciones de aduana aumentaron. ¿Por qué? Bueno, porque el valor del FOB también subió. ¿No es así? Y los ingresos de impuestos internos subieron porque también la inflación subió. La respuesta y sanearon el gasto. Y sanearon el gasto. O sea. La respuesta es de él. Bueno, pero no, está bien. Porque fue a ti que te hice la pregunta. Y tú estás buscando la respuesta de él. No, ya yo voy a pasar la bola a Argentina. No, pero aquí el invitado de ahí. No, pero yo no importa. Esto es un conversatorio. Y él te permite. Yo no estaba de acuerdo. Yo escribí en el periódico un artículo grandísimo. Pues entonces pero ya para qué voy a explicar otra vez. Pero ¿por qué no? Yo no estaba de acuerdo con eso. El gobierno tiene muchas formas de conseguir impuestos sin hacer reformas. Incluyendo hacer más eficiente la fiscalización. Exacto. Y reducir, eliminando subsidios, una serie de cosas, aumenta 5 y 6 puntos del producto sin hacer reforma. Ahora quieren hacer... El problema de la reforma es que te meten gato por liebre. Cuando se abre la caja de Pandora, ahí se aprovechan y meten lo que no debieron haber metido. ¿Me entiendes? Bueno. Ahí es que está el problema. Entonces no vamos a hacer una reforma en un año como el año pasado, donde la gente ya tenía la presión de la inflación, donde había unas expectativas en términos a que no había estabilidad, el COVID por todas partes, el año pasado era el COVID. ¿Ves lo que te estoy diciendo? El COVID no ha terminado. O sea, tú no puedes sentarte en un escenario como ese de que a practicar deporte. Mira, estamos ligando una cosa. Yo diría, con este tema de la reforma fiscal, que... Fue pobre eso de que tú le compraste la idea al gobierno. Tú no tienes que comprarte. Dame otra idea. No se la compré porque si me están diciendo que no lo voy a repetir. Y si no lo hubiese comprado. No, pero déjame decir lo que te quiero decir con el tema de la reforma fiscal. Cualquier discusión que nosotros podamos generar en esta mesa, en agenda económica o en cualquier escenario, es un mero ejercicio. Porque al final, ¿quién es el que va a tomar la decisión? Es el gobierno, si la hace o no la hace. Y el gobierno ha decidido no hacerla. Cae sobre su responsabilidad, al margen de que nosotros podamos presentar argumentos a favor o en contra de la reforma, ¿no? Al menos por el tema del tiempo, desaprovecharon el tiempo para hacerla, ¿no? Cuando el gobierno estaba en su mejor momento de legitimización, no la hizo. Ahora que está en picada, no la va a hacer. Y llevándome de Luis Manuel Piantini, que tú eres el invitado, si lo hubiésemos hecho, ¿hubiésemos estado mejor o no? Bueno, mira, yo soy partidario, y lo he escrito,
que el gobierno tiene todavía. No la reforma fiscal que le teme. Espérate, no la reforma fiscal que le teme. No, discúlpame. No la reforma fiscal que le teme Luis Manuel de meter gato por liebre. Esa no. No. La que no sería es que mira, yo también soy de los economistas que pienso que todavía aquí hay fuentes por donde aumentar los ingresos sin necesidad de aumentar tasas o identificar nuevas figuras impositivas. Y lo he escrito y he planteado cuáles son esas fuentes. Desde esa perspectiva o desde ese punto de vista, ahí hay una opción. Ahora, si se quiere hacer una reforma, si se quiere hacer una reforma estructural profunda, que no solamente se aborde el tema del ingreso, porque decía que tiene 3 aristas, el tema de los ingresos, el tema del gasto y el tema de la política de financiamiento, que yo entiendo que aquí no está totalmente definida la política de financiamiento de los gobiernos a través de de ponerle un límite al endeudamiento en función de una serie de consideraciones que perfectamente que se pueden discutir y que esa rueda está inventada. Porque se han discutido en otros países y se han realizado. Entonces, desde esa perspectiva, la economía dominicana necesita una reforma fiscal, desde el punto de vista integral. Ahora, ya comprándole el discurso al gobierno de que aumentaron los ingresos y sanearon los gastos, bueno, pues no hay que hacerla. Pero hay un elemento que se ha sumado en estos días a Iván Jovet, que es el tema de los fideicomisos y la deuda que tienen los fideicomisos, si son parte de la deuda pública. Y el déficit de esos fideicomisos, ¿quién lo asume? Si va a ser el gobierno que lo va a asumir. Es una bomba de tiempo. Y si lo va a asumir el gobierno, entonces eso es un cargo en base al gobierno y hay que incluírselo al gobierno. Sí, y no se está haciendo ahora. Por eso ¿entiendes? Entonces, como tú dices, hay elementos estructurales que sí es necesario ponerlo en evidencia. ¿Tú me entiendes? Definitivamente. Sí. Y como ponemos otra provincia más, o sea, te quiere que nosotros le quitemos los ingresos a la gente, ¿no? Para poner más políticos y otra provincia más. Oye, tú sabes lo que aquí hay, en los Estados Unidos son 50 estados y son 320 millones de personas. Y aquí ya tenemos 32 provincias y van a poner las 33 y somos 11 millones. Pero por Dios. Pero además también... Pero tú quieres financiar esto. Pero ¿quién es que le ha dicho a Luis Manuel Piantini que yo he hablado de reforma fiscal integral para poner más impuestos? ¿Quién es que le ha dicho? No, para dar más gasto, el gasto a los políticos, porque es el problema de la burocracia de aquí. Pero bueno, óyeme, la ciudad capital está llena de muebles alquilados por el gobierno, es desparramado por todas partes. Por todas partes. Y tú sabes lo que cuesta eso en alquiler. Pero precisamente una reforma donde se vean los gastos, donde se vea todo, ahí es que precisamente se hace más. Eso no va a salir. Bueno, es que tú apuestas más al gato por liebre. Yo apuesto a que se resuelva definitivamente el problema. De que aquí el Estado esté comprometido y amarrado con los gastos. En un espacio hasta de 30 años, en una planificación de 30 años, un plan nación. Pero eso es lo que estoy buscando de siempre. Pero Luis Manuel cree que, cuando yo he hablado solamente de reforma fiscal, él cree que yo lo que estoy buscando es más impuestos y más impuestos y más impuestos. No necesariamente. Fíjate que tú dices que hay espacio hasta para conseguir más ingresos. Esta es la economía latinoamericana que ha crecido más en los últimos 25 años. Y mira, con esa presión fiscal, y es la economía latinoamericana que más creció en los últimos 25 años. No me hable de eso. Además, bajamos. Se bajó la pobreza de 50 que lo dejó el gobierno del 2004, se bajó a 21% en la prepandemia. 29 puntos. 29 puntos se bajó en 15 años. Mira, lamentablemente, óyeme, ¿por qué no podemos tener un presupuesto con superávit primario? ¿Y para qué te gusta a ti eso? Eso es como... un plan para reducir mi deuda. Ese es un tema de una posible reforma. Claro. Así como también la composición del gasto económico. Así mismo. El programa terminó. Caramba. Ahora que estamos cogiendo calor. Pero es que no te hemos dejado hablar. Cómprenlo. A 700 pesos en librería, a $10 en Amazon. El Economista y yo conversando de Iván Jovet Cortiña. Gracias, Iván Jovet. Gracias a ustedes por darme la oportunidad.